voy a invitar a abrir en sus Biblias en Éxodo capítulo 13. Vamos a estudiar hoy la palabra, verso 17 en adelante. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los condujo a través de la tierra de los filisteos, aunque era la ruta más directa desde Egipto a la tierra prometida. Dios no quería que el pueblo se desalentara al tener que pelear durante todo el camino y deseara volverse a Egipto. Por eso los condujo por la ruta que está junto al Mar Rojo. Moisés tomó también consigo los huesos de José, porque José había hecho que los hijos de Israel le prometieran que llevarían consigo sus huesos cuando salieran de Egipto, pues estaba seguro de que Dios los sacaría. Salieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. El Señor los guiaba por medio de una columna de nube durante el día y por una columna de fuego durante la noche. De esta manera podían viajar de día o de noche. La columna de nube nunca se apartó de ellos durante el día, ni la de fuego durante la noche. Ok, el tema de esta mañana se titula Caminando hacia la promesa. Ok, así se titula el tema de esta mañana, Caminando hacia la promesa. En el texto que acabamos de leer, vemos al pueblo de Israel que iba saliendo rumbo a la tierra prometida, a la tierra que fluía leche y miel. El pueblo de Israel se encontraba esclavo en Egipto durante muchos años, después de que entraron allí en ese lugar y fueron bendecidos. A través del faraón fueron oprimidos y fueron esclavos. Ellos se convirtieron en esclavos y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel clamó y la oración de ellos fue escuchada ante Dios. Dios escuchó el clamor de su pueblo y vino a liberarlo y levantó a Moisés como el caudillo o el patriarca para guiar al pueblo de él hacia una tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios es un Dios de promesa que las cumple de generación en generación. Y Dios toma al pueblo de Israel y lo manda por el desierto. Y en el capítulo que acabamos de leer, capítulo 13, del 17 en adelante, vemos que Israel estaba a punto de cruzar el Jordán y salir de esa tierra que un día los había esclavizado. Pero estando allí, saliendo de allí, se encontraron con que ellos tenían que encontrarse con el Dios que conocían sus antepasados, pero que ellos no conocían. Una de las características que tenía el pueblo de Israel es que eran esclavos. Ellos no sabían de reino, iban a una tierra prometida que fluía leche y miel, una tierra de riquezas, pero tierra en la cual ellos no podían vivir, no podían habitar hasta que no fueran procesados su corazón. Y Dios escoge un camino y es el más largo. Para entrar a la tierra de Canaán había dos caminos, uno más corto, que podían transitar el desierto en 7 días, y el otro que tenían que darle la vuelta al desierto. Dígale que está a su lado, la vuelta al desierto. Y esa vuelta significó 40 años para el pueblo de Israel. Es decir, que usted ahorita, Dios le diga que le va a prometer algo y después de 40 años que usted lo vea. Entonces Dios tomó el camino más largo, quizás no el que yo fuese escogido, ni que fuese escogido el pueblo de Israel, y que quizás ninguno de nosotros los que estamos presentes fuésemos escogidos, porque si a Dios nos fuese puesto a hacer eso a nosotros, de seguro que escogemos ¿cuál? El más corto. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta sufrir, porque no nos gustan los procesos. Y dígale que está a su lado, Dios es un Dios de procesos. Entonces Dios es un Dios de proceso. Dios tenía que cambiar y transformar el corazón de Israel. Habían cosas que tenían que conocer Israel de él. Entonces Dios comienza a proclamar leyes sobre ellos, comienza a dirigirlos, comienza a guiarlos, comienza a poner ordenanzas en ellos que debían de cumplir. Tenían que ser procesados y pasados por un desierto donde iban a ser probados, y de ahí y en ese desierto, a través de esa prueba, Dios iba a ver qué había en su corazón, a ver si ellos le habían de servir, si habían de seguirle
de amarles y de servirle, pasara lo que pasara. Fíjense que el tiempo de Dios es perfecto, pero el cómo, el cuándo y el por qué, eso hay que dejárselo al Señor. Generalmente nosotros queremos venir a los caminos del Señor y queremos que Dios nos cambie así los problemas y las situaciones que nosotros pasamos. O pensamos que cuando venimos a los caminos del Señor ya se acabaron los problemas. Y no es así. Dígale que está a su lado. No es así. Jesús dijo en su palabra que nosotros tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Él había vencido en este mundo. Ahora, una de las causas por las cuales el pueblo de Israel fue pasado por el otro camino y no por el camino de los 7 días, es porque el pueblo de Israel no estaba preparado. Esa era una tierra filistea. Allí habían filisteos y había ejército de Egipto preparado en armas, preparados en guerra. El pueblo de Israel no estaba preparado ni en armas, ni estaba preparado en guerra. Era un pueblo débil. Y hay 3 cosas que yo te quiero enseñar. La primera de ellas es que Dios permite que nosotros pasemos por un desierto. Dígale que está a su lado. Dios permite que pasemos por un desierto, pero Él es nuestro guía. Él es el que escogió el camino para el pueblo de Israel. Dios es quien escoge nuestro destino. Escoge por dónde vamos a caminar. Escoge por dónde vamos a transitar. Escoge por dónde Él nos va a guiar. Generalmente nosotros somos un pueblo que no nos gusta tener a alguien que nos guíe. Y Dios es nuestra guía. Y lo primero que debemos reconocer que en los caminos de Dios debemos dejar que Él nos guíe por dónde, cuándo y cómo y en cuál es el tiempo que Él nos pueda hacer ir a la tierra prometida. Para Israel transcurrieron 40 años, para nosotros no sabemos cuánto va a transcurrir. Lo único que sabemos es que lo que Dios ha prometido, así será. Y entonces cuando el pueblo de Dios comienza a caminar por el desierto, empiezan a transcurrir una infinidad de cosas en ellos. Y la primera de ellas, quiero leértela en el capítulo 16. Dice, capítulo 16 del mismo Éxodo, dice: los israelitas salieron de Elim y viajaron al desierto de Sin, que está entre Elim y el monte de Sinaí, hacia 1 mes y 15 días que habían salido de Egipto. Allí, ¿cuánto tiempo habían salido? Entonces dice: los israelitas salieron de Elim y viajaron al desierto de Sin, que está entre Elim y el monte de Sinaí. Hacía 1 mes y 15 días que habían salido de Egipto, y allí también el pueblo se quejó contra Moisés y Aarón. Les dijeron: ojalá el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto. Allí nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos hasta quedar satisfechos. Pero ustedes nos han traído hasta este desierto para matarnos de hambre. El Señor le dijo a Moisés: yo voy a hacer que les caigan alimentos del cielo. Cada uno podrá salir y recoger cuanto pueda comer ese día. Los probaré en esto, para ver si siguen mis órdenes. Y diles que el 6º día de la semana recojan el doble de lo que recogen los demás días. Así que Moisés y Aarón convocaron al pueblo a una reunión y le dijeron: esta tarde sabrán que fue el Señor el que los sacó de la tierra de Egipto. En la mañana verán la gloria del Señor. Quien ha oído sus quejas contra Él, sí, contra Él, es que ustedes se están quejando, pues nosotros solo somos sus representantes. El Señor les dará a comer carne en la tarde y pan abundante por la mañana. Él ya escuchó sus quejas, pues no es contra nosotros que ustedes se han quejado, sino contra Él. Nosotros no somos. Fíjense que en este capítulo que acabamos de leer, vemos que el pueblo de Israel apenas hacía 1 mes y ¿cuántos días? 1 mes y ¿cuántos días? 1 mes y 15 días, que ya habían pasado el mar rojo, que ya habían visto la maravilla de Dios, que ellos vieron cuando Moisés, ¿verdad?, con su vara abrió el mar rojo, y el mar rojo dice que se abrió como 2 paredes, una de este lado
y una de este lado. Dios secó el piso por donde iban a pasar. Pasaron ellos, pasaron sus caballos, pasaron sus carrozas, pasaron sus hijos, pasaron su familia, y habían visto la maravilla de Dios. Y después de ver la maravilla de Dios, que ya estaban del otro lado, y vieron cómo todos los carros del faraón se hundieron y todos murieron. Dios había matado a todos sus enemigos que les perseguían. Ellos hicieron un cántico que se conoce como el cántico de Moisés o de Miriam. Entonces ese cántico empezaron a dárselo al Señor. Te alabamos, Señor, bendita sean tu gloria y tus maravillas. Hemos visto como el Dios ha peleado por nosotros y nos sacó de la tierra de Egipto. Entonces empieza a relatar un himno de alabanza y de adoración al Señor. Pero después que adoran y alaban al Señor y se alegran por sus maravillas, resulta que en 1 mes y medio comienzan a quejarse de Él. Comienzan a quejarse del Dios. Fíjense que nosotros creemos porque leemos, pero ellos no tenían Biblia, ellos la vivían. Ellos no tenían Biblia, ellos no la leían, ellos eran los protagonistas de lo que hoy nosotros leemos. Y ellos caminaban bajo la palabra y veían a Dios y hablaban con Él. Dios hablaba con Moisés cara a cara, dice la palabra del Señor. Y este pueblo que empezó a murmurar y a quejarse, empezó a quejarse contra Moisés, contra el pueblo empezó a quejarse contra Moisés y contra Aarón. Empezaron a criticar, empezaron a murmurar y empezaron a decir: ay, si nos fueses dejado en Egipto. Señores, Egipto eran esclavos. Eran esclavos y tenían tanta mentalidad de esclavo que no podían entender dónde estaban ubicados ni qué en tiempo. Y así pasa con nosotros en nuestras iglesias. Nosotros en las iglesias, Dios nos saca de la esclavitud de este mundo y venimos a la iglesia para vivir esa libertad. Pero una vez que estamos aquí, el mundo nos sigue esclavizando con todas las cosas que Él nos ofrece a nosotros. Y cuando nosotros nos dejamos esclavizar por este mundo, entonces nosotros comenzamos a murmurar, a criticar, a echarle la culpa a todo el mundo de nuestros problemas. Criticamos a los pastores, criticamos a los pastores de red, criticamos a los líderes, murmuramos y nos quejamos y rezongamos y chillamos y peleamos, creyendo que la situación que nosotros estamos pasando es culpa de alguien. Y no es así, es culpa de nosotros mismos, de nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros pedimos que muchas personas cambien, pero Dios está pidiendo es que nuestro corazón pueda cambiar. Jóvenes y prejuveniles que están acá, que de repente viven quejándose de su familia, viven quejándose de su condición social, viven quejándose de su finanza, viven quejándose porque no nacieron ricos, viven quejándose de muchas cosas, viven quejándose porque no tienen novio, que no tienen novia. Quiero enseñarles en esta mañana que ustedes no se quejan contra un hombre, ustedes se quejan contra Dios. Contra Dios. Nuestras quejas, dice el Señor que la escuchó. Todas las quejas del pueblo de Israel fueron escuchadas ante Dios. Lloraban porque no tenían pan, Dios le daba pan. Al otro día lloraban porque se les pudrió, pero fue porque fueron desobedientes y Dios les dijo: van a agarrar la porción del día. Y entonces, como eran avaros, tenían mentalidad de esclavo, entonces la mentalidad de esclavo es: no, tenemos que agarrar para todos los días, porque si nos hace falta, ¿verdad? Entonces tenían que agarrar y decían, y tenían que agarrar todo lo que pudieran, pero para ese día. ¿Y saben lo que hicieron? Agarraron para eso y 2 días más. Entonces ellos tenían mentalidad de esclavo y esa mentalidad tenía que cambiar. Por eso nosotros los cristianos, cuando vamos a McDonald's, no nos podemos llevar la salsa, el papel que está en el baño, no nos podemos llevar: ay, no, llévate la ketchup para la casa cuando se nos acabe. Entonces, llévate la mayonesita, llévate la ensalada, no, para más tarde, para pola, no sé, tantos términos que usamos nosotros, ¿verdad? No, este es para pola, para más tarde. Entonces usted llega y se agarra y le quedó un pedacito de hamburguesa así. No, esa se la voy a llevar a mi mamá.
Y vamos a la célula y estamos pendientes de que qué quedó para llevándolo. Y entonces cayó Dorito, se meten Dorito por aquí, Dorito por aquí, Dorito por aquí, Dorito por allá. Y después le dicen al líder, no quedó para llevarle a mi abuela, a mi mamá, a mi tía. Dígale que está a su lado. No te voy a ofender, pero esas son mentalidades de esclavos.